En el siguiente video analizaremos la película de Netflix Cuenta Bloqueada, Cam, una película con un tema novedoso y polémico como es el gusto de Netflix. Yo no la había visto, esta película fue una recomendación de un seguidor del canal. Debo confesar que en un principio creí que era una broma por el tema de la película, pero bueno, podemos hablar de temas que no hemos visto en otros videos. Algo que quiero recalcar sobre todo por comentarios en otros videos es que efectivamente podríamos interpretar todo, pero estaríamos ante un delirio interpretativo. Creer que todo es señal de algo sería equivocado. La interpretación de película, como ya lo han dicho muchos teóricos, es en sí un ejercicio, pero no algo que en la realidad pudiéramos hacer, principalmente porque implicaría agredir personas. La interpretación debe ser personal y debe realizarse en el momento justo y en el contexto terapéutico. Me gustaría aclarar, como siempre, la interpretación se basa en teorías psicológicas, más específico en el psicoanálisis, por lo que pudiera ser complicado entender el video para el público en general. De igual forma, les invito a quedarse. Si no has visto la película, te recomiendo verla. Aclarando, esto no es una película para todo público. Puede contener temas sexuales, violencia gráfica, entre otro contenido no apto para niños. Este video puede contener spoilers. Comenzamos entonces con una chica frente a una cámara web con movimientos sensuales en lo que me imagino es un portal en el que pagas por interactuar con esta chica. Lola Lola es incitada mediante propinas a tomar un cuchillo y suicidarse mientras todos ven una transmisión en vivo. Lo perturbador es que hay más de un perfil que dice que sí a esta farsa, que resulta ser una estrategia de marketing para posicionarse en esta página. Con complicidad de lo que yo llamaría usuarios, Lola logra subir posiciones en el ranking. En resumen, la película trata de la competencia entre estas chicas por llegar a ser estrellas de un sitio en el que se les paga por realizar shows sexuales. En determinado momento, Lola Lola descubre que su cuenta ha sido usurpada por una persona que se hace pasar por ella robando su público y, claro está, su dinero. La película tiene un desenlace en el que descubre el secreto de esta página que roba la identidad de las chicas con más éxito y las desaparece para no pagar a las estrellas. Sin más que agregar, comenzamos. El primer tema que me gustaría tratar de esta película es las parafilias. Nos preguntamos siempre que nos encontramos con un fetiche o una sexualidad anormal, ¿por qué surgen lo que se denominan perversiones? Decía Freud en un inicio que los niños en determinado momento eran perversos antes de llegar a la madurez y alcanzar la sexualidad madura. Decía también que la represión sexual era causa de enfermedad mental, es decir, de la neurosis. En términos generales, hablamos de perversión al referirnos a aquellas conductas con fines de placer en las que no se cumple el fin sexual, es decir, el coito, o en las que se realiza con la persona inadecuada o en el momento inadecuado. En ese entonces refiriéndose incluso a la homosexualidad como perversión. Entre otras podemos hablar del el exhibicionismo o la pedofilia. Más recientemente nos encontramos con definiciones un poco más abiertas en las que nos dice que la característica que distingue la práctica perversa normal de la práctica perversa patológica reside en la existencia o no de exclusividad y fijación. Es decir, el perverso patológico tiene una sola forma de hallar placer sexual, diferenciando entonces las conductas perversas que forman parte del encuentro sexual cotidiano. La perversión patológica surge entonces de fijaciones en cierta etapa del desarrollo psicosexual. Hay entonces en toda perversión un problema o suceso en el desarrollo que generó la sexualización o la excitación ante cierto estímulo. A veces el objeto de excitación no es en sí la causa de la excitación, sino las asociaciones creadas de la búsqueda de un objeto de satisfacción. El sadismo, por ejemplo, que es un tema que vemos en la película, que implica el infligir sufrimiento a otro para llegar a la excitación, surge de la idea de posesión, dominación y control. Cuando controlas a alguien o algo puedes sentir el poder, que en general tiene origen en la renegación de la castración, en la falta de reconocimiento por parte del padre, en la falta de frustración durante el desarrollo. La presencia del sentimiento de destrucción del otro es algo de lo que nadie puede escapar, es decir, todos deseamos en algún momento hacer daño a otras personas.
El hombre golpea, maltrata y ridiculiza a la mujer porque él deja de ser su único objeto de deseo y eso no lo puede soportar. La contraparte del sadismo viene a ser el masoquismo, que viene a ser ese impulso agresivo vuelto contra sí mismo. La culpa vuelve sádico al masoquista. Conceptos más actuales quitan la palabra parafilia, exceptuando aquellos casos en los que la conducta genera una marcada molestia o deterioro funcional o daños a terceros, dejando en muchos casos el concepto de fantasía sexual como un equivalente light a estas peculiaridades en cuanto a gustos sexuales. La fantasía, resumidas cuentas, son causadas por las pulsiones que no hallan su descarga satisfactoria, por lo cual buscan por la vía psíquica un modo y forma de obtención de esa satisfacción. Juegos, sueños, creación artística, elaboraciones secundarias, también son culpables en la formación de los síntomas. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar de Lola, que es nuestra protagonista. Una personalidad complicada que se presta por una parte ordenada, con restricciones, con conductas que refieren presencia de culpabilidad, pero que situaría más bien en una estructura border, paranoica, manipuladora, por profesión alguien que raya lo considerado inmoral, con ideas perversas sin límites respecto al autocuidado. Encontramos en ella otro tema del que hablar del que muchos son víctimas. ¿Es Lola una complaciente compulsiva? Hay personas incapaces de decir no, fuera de su meta personal que implica disciplina y constancia. Lola denota aquí un conflicto por no decepcionar a los demás. El subir en el ranking simboliza el aprecio. Si dejo de realizar, de hacer algo, ¿a quién decepciono? Lo que empieza por un tema de dinero también asociado al valor, se convierte en el camino en un tema de estima. Pero realmente los usuarios la van a estimar más cuando en su mayoría serán sujetos que le cosifican para la obtención de placer sexual. El sujeto compulsivo complaciente puede llegar a la despersonalización al darse cuenta de que lo que hace escapa de sus deseos, como diciendo, no era yo la que hacía eso, no quería hacerlo. Irónicamente pasa en la película. Le dan un tema conspiracional, pero ¿qué tal si en realidad todo hubiera estado en su mente? Si la Lola clonada fuera ella sin poder reconocer sus acciones. En este aspecto ya de base tiene una actividad en la que disocia un poco cada noche. Me desconecto para conectarme, me disfrazo para ser el objeto de deseo, el ideal sexual, la fantasía de los hombres que inventé yo misma, lo que nos lleva a otro tema, los rasgos patológicos. Al hablar de rasgos, aclaro que si bien hay estructuras de personalidad patológicas, pueden existir también rasgos en todos nosotros que nos etiquetan dentro de un rango neurótico, border o psicótico. Por teoría lo normal sería ser neurótico, pero hay niveles de neuroticismo que te acercan más a lo psicótico, que te etiquetaríamos como trastornos limítrofes. Ahora bien, ciertos sucesos te pueden hacer caer en lo psicótico, aunque habrá personalidades con una mayor predisposición. En este aspecto, lo psicótico se resumiría en una pérdida de contacto y de conciencia de realidad. El psicótico hace lo que el neurótico sueña y fantasea. Los rasgos histéricos, por ejemplo, se manifiestan en niveles que pueden llegar al extremo de la psicosis histérica. La persona con rasgos histéricos muestran altos niveles de ansiedad, intensidad y reactividad, en especial en el ámbito interpersonal. Son cálidas, vitales, intuitivas en lo relacional y se sienten atraídas por situaciones dramáticas dotadas de componentes de riesgo. La excitación emocional puede resultarles tan adictivas que saltan de crisis en crisis con marcadas variaciones sentimentales y mostrando un nivel de ansiedad y sufrimiento en el conflicto tan alto que llega a parecer artificial, exagerado. Freud hablaba ya de una punzante necesidad de atención, amor y cercanía erótica. El desarrollo de la personalidad histérica se podría haber marcado por una madre incapaz de satisfacer las necesidades de afecto, un padre ausente que le hace identificarse con una madre dominante a la que necesita y rechaza al mismo tiempo. Encaja perfecto con la relación de Lola con su familia. No hay un padre que probablemente su madre alejó en la fantasía. Su madre le incita a hacerse desear, pero rechaza su actividad inicialmente. La histérica se apega a los hombres para fortalecer su autoestima, pero los ataca al mismo tiempo
impugnando su posición de superioridad. Utiliza sus armas de mujer para acceder a la fuerza que intuyen los hombres. Emplea la sexualidad también en este sentido, pero de una forma fundamentalmente defensiva, atrapada en el temor a los hombres y a sus esperados abusos y abandonos. La personalidad histérica emplea la represión, la sexualización y la regresión, en ocasiones también defensas disociativas. Si en lo conductual el outing out es la característica más destacada en la histeria, en lo emocional nada es más preponderante que la ansiedad. Nos describe perfecto a Lola. La autoestima en la histeria está a menudo en función de su posibilidad de sentir que tiene tanto nivel y poder como aquellos a los que se ve como poderoso, aquellos a los que teme y admira. Vemos, por ejemplo, Lola hace lo que sus demás compañeras no quieren hacer al punto de casi desmayarse. Es aquí donde para mí hay un quiebre con la realidad. Los mecanismos de delirio son múltiples: sentimientos de desrealización, paranoia, confusión entre lo real y lo imaginario. Por lo general, la personalidad histérica se sobrepone por un estado depresivo centrado en la dificultad por seguir con la existencia. Claramente se ve en la trama de la película cómo tras esa sensación de no ser ella misma viene la desintegración de la familia, la pérdida del estatus. Para terminar con esta disociación del cuerpo, debe dañarse. La solución de Lola es acabar con la otra Lola, aunque Lola siempre fueron dos, y a la Lola que quieren siempre es a la otra, no a ella realmente, sino al personaje. Dejando de lado la idea de que el clímax de la película es un brote psicótico histérico, hablemos del riesgo de pasar de la relación virtual a la creencia de una relación real, como pasa con Tinker, el usuario que intenta protegerla, entre comillas, pero que obsesivamente se dedica a pasar su día viendo pornografía. Al igual que en los videojuegos, en este sitio de videos tienes el beneficio de que puedes detenerte si algo te genera displacer. La excitación se incrementa porque tienes total control al poder pagar. Es poder tener el falo y aunque genera altas expectativas sexuales, siempre puedes decir ya no quiero y apagar la pantalla. La ventaja de la relación virtual está en el hecho de que no existe un compromiso real. Se objetiza a la mujer como un objeto de consumo que compras. Está pues obligada a complacer aun cuando no existe real atracción. Se disminuye la angustia total al cosificar. Una imagen no puede dañarte ni puede castrarte. Fuera de la pantalla no hay nada. Por lo general, las personas dependientes o que visitan este tipo de páginas rara vez tienen una vida sexual como la que llevan en esta página. Se mantienen en esa actitud pasiva. No caen en el voyerismo porque en lo simbólico estas chicas están dando permiso de que las veas y son conscientes de esto. Ni ellas caen en el exhibicionismo porque quienes las ven lo hacen voluntariamente. El acosador es por lo general alguien que ha sido rechazado o humillado. Busca una víctima para reforzar su falso poder y compensar su incapacidad de relacionarse. Angustiar a la víctima le libera de la angustia propia. Ante el rechazo hay insistencia o puede haber una respuesta agresiva, pero en la mayoría de los casos el acosador es alguien a quien puedes someter de forma sencilla. Para terminar, me gustaría decir que la película se considera de terror por el tema de la usurpación de identidad. ¿Has notado que está de moda poner en juego la duda de si es real algo o no? La fantasía de no existir es uno de los miedos básicos de las personas que surge, obviamente, del miedo a la muerte. ¿Qué harías tú si descubres que hay alguien haciéndose pasar por ti?